Buenas tardes a todo el mundo. Creo que vamos a empezar, ya está monitorizando el número de espectadores, pero parece que ya se ralentiza el ritmo al que se incorpora gente, con lo cual vamos a comenzar. Lo primero, muchas gracias a todo el mundo por participar. Espero, en primer lugar, que estéis todos bien, vuestras familias y todos vuestros equipos, que es sin duda lo más importante. Queríamos daros la bienvenida a este nuevo webinar organizado por ASCRI en combinación con Deloitte. Se enmarca dentro de las actividades que estamos teniendo dentro de la asociación. ASCRI sigue funcionando con normalidad, obviamente sin reuniones físicas, pero seguimos comprometidos con nuestros objetivos y con ser útiles a nuestros inversores, a nuestros gestores y a todos los participantes en este sector. Decía que esta charla se enmarca en este sentido y la idea es tener hoy, bajo el liderazgo y la organización de Deloitte, a quien agradezco muchísimo su colaboración, especialmente a Enrique Gutiérrez, que nos acompaña hoy, tener una charla sobre la vuelta, sobre el día después, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a enfocar nuestra actividad hasta ahora, y la idea es ponerlo hoy en común. Así que muchísimas gracias a Deloitte, muchísimas gracias en particular a Enrique y a los demás ponentes que ahora os va a presentar Enrique. Sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Me alegro mucho de saludarte y empiezo agradeciendo a ASCRI que haya contado con nosotros para la organización de este evento. Este evento que nos va a ayudar a entender un poco mejor esta situación tan excepcional en la que nos encontramos. En las últimas semanas recibimos muchas preguntas sobre la situación actual, sobre cómo debemos reaccionar a la misma, etcétera, y nos ha parecido que nada mejor que organizar un webinar como este, ágil, y que va a ser una mesa redonda con un grupo de expertos que los voy a presentar en un minuto, y donde cada uno, desde su distinta perspectiva, y veréis que cada uno responde a un perfil un poquito distinto y muy complementario, pues nos va a contar cómo ven la situación actual. Voy a empezar presentando a nuestros ponentes, aunque yo creo que ninguno de los cuatro necesita mucha presentación, pero así todo vamos a hacer la presentación formal. Aquí tenéis sus fotos y tenéis sus currículums, pero os los presento brevemente. El primero, Miguel, a quien todos conocéis. Miguel es presidente de ASCRI y Miguel es Managing Partner y co-CEO de Altamar. Miguel es un profesional con una amplísima experiencia de más de 25 años en el capital privado y que, como decía, es Managing Partner de Altamar desde el año 2013, desde hace 7 años, donde participa en los comités de inversiones de los fondos de capital privado, inmobiliario, venture capital, infraestructuras y crédito. Por lo tanto, tiene una perspectiva muy amplia que seguro será interesante ahora escuchar. En segundo lugar, os presento a Pedro López. Pedro López es el responsable de la oficina de Madrid de Permira y cubre oportunidades de inversión en los sectores de servicios financieros y de Internet y consumo. Pedro ha trabajado también en esta industria muchísimos años y en muchas transacciones. Por mencionar algunos clientes con los que ha trabajado Pedro, pues están eDreams, Magento, Altea, Susterman y la Universidad Europea y muchos más. En tercer lugar, os presento a Laura González Estefani, es CEO de The Venture City. Laura fundó The Venture City, es la CEO. The Venture es un venture capital internacional enfocado en tecnología y tiene oficinas en Madrid, Miami, San Francisco y San Pablo. De hecho, Laura nos habla hoy desde Miami. Lo digo también por si luego en las preguntas alguien le quiere dirigir alguna pregunta sobre cómo está viviendo toda esta situación en Estados Unidos. Laura, debo decir en su presentación que fue uno de los primeros ejecutivos de Facebook, cuando Facebook era todavía una startup. Y posteriormente se marchó a Silicon Valley, donde estuvo casi 9 años. Antes de eso fue ejecutiva en eBay y fue cofundadora de Splaya.com. Hoy Laura es miembro del Consejo de CaixaBank Payments y Consumer y es consejera del Comité de Innovación Europea, entre otras cosas. Bueno, en breve tendremos ocasión de empezar a hablar con Laura. Y después tenemos a Íñigo Sánchez Asiain. Íñigo
es socio fundador de Portobelo, también con una extensísima experiencia en el sector de capital privado. Hoy Íñigo es presidente de Blusí, de ISA y de Angulas Aguinaga, y es miembro del consejo de IAN, Vivanta, Supera y Trison. Como veis, 4 perfiles de primerísimo nivel, donde tenemos tanto la óptica de la parte de inversión y también la parte más institucional que representa Miguel, la óptica de un fondo con perfil internacional como es Permira, representado por Pedro, la óptica de un fondo activo a nivel nacional como es Portobelo, representado por Íñigo, y la óptica más del mundo venture con Laura. Por lo tanto, bueno, pues seguro que vamos a tener una conversación muy interesante. Yo, para empezar, y por poner un poco de contexto a la conversación, y luego ya me lanzo con las preguntas, pues recuerdo simplemente el objetivo del webinar. Y el objetivo del webinar, estamos, como sabéis, en una situación sin precedentes. Creo que jamás nos habíamos enfrentado a una crisis con estos componentes, donde por un lado tenemos un componente sanitario, que es el origen de todo el problema, con una amenaza o con un virus contagioso que amenaza a la vida de las personas y que además lo hace a nivel global. Por lo tanto, es un problema que está viviendo el mundo de forma secuencial. Empezó en Asia, ahora con total intensidad en Europa y empezando ya con intensidad en América también, pero una crisis sanitaria donde las medidas de confinamiento a las que se han visto obligadas las distintas administraciones y gobiernos, pues lo que está teniendo es un impacto económico inmediato y un impacto en la situación del tejido empresarial, pues de todo el planeta. Y además está ocurriendo con una velocidad muy importante. Es una situación pues que nos está obligando a todos a tomar decisiones en un entorno que los especialistas definirían como un entorno VUCA, ¿no? Y cuando hemos oído hablar de los entornos VUCA, pues son aquellos que tienen volatilidad y ahora mismo la tenemos a tope, un profundo nivel de incertidumbre, que os voy a decir, una complejidad enorme, no controlamos todas las variables, empezando por la sanitaria, y un alto grado de ambigüedad. Por lo tanto, es un VUCA, como dicen los académicos, en toda regla, donde los gobiernos se han visto obligados a reaccionar, no solamente con medidas de confinamiento, sino también con paquetes importantes de ayuda a sus tejidos empresariales para evitar que esta situación pues provoque la desaparición o la quiebra de compañías viables. Y dedicaremos también algo de tiempo a evaluar si esos paquetes de medidas son suficientes. Los bancos centrales se han puesto a inyectar liquidez en importes cuantitativos sin precedentes, tanto en Europa con el Banco Central Europeo como la Reserva Federal en los Estados Unidos. Todo tendrá algunas consecuencias y nos hemos visto todos obligados de la noche a la mañana a trabajar en entornos digitales. Estamos todos conectados a la videoconferencia, al Zoom, al Skype, etcétera, etcétera, y además a trabajar en remoto. Y en general, pues la experiencia parece estar siendo mejor de lo previsto. Entonces, con todo ese panorama, que es un panorama en el que nos hemos encontrado en un plazo muy corto, pues lo que queremos con nuestros expertos es analizarlo, y ver las consecuencias, las medidas, los escenarios previsibles. Y además la forma como hemos estructurado las preguntas es en 3 planos temporales. Primero, yo voy a hacer preguntas relacionadas con el momento actual, es decir, esto empieza a principios de marzo para nosotros, para otros empezó antes, es un shock inmediato. Y las primeras preguntas van a ir dirigidas a entender cuál es el impacto, cuáles son las medidas inmediatas, cuál es la prioridad de las distintas entidades para resolver esta crisis, etcétera. Es decir, cuáles son las primeras acciones necesarias. Después voy a pasar a un segundo bloque de preguntas pensando ya en una fase más de recuperación. En una fase de recuperación sería el momento en el que se levante el estado de alarma, en el que todavía estamos, vayamos progresivamente recuperando la normalidad, tanto en nuestra vida como en el ritmo de actividad económica. Será seguro progresivo. Discutiremos juntos después la velocidad, si unos sectores irán más rápido, si otros sectores irán menos rápido, y veremos cómo cada uno de vosotros pues va a ir adaptando
sus decisiones a esta fase de recuperación. Y luego voy a terminar con preguntas pensando más en el medio-largo plazo. Estamos inundados por análisis, por informes, etcétera, que van hablando de qué consecuencias va a tener en nuestra vida todo esto, el mundo post-COVID, cómo va a ser, y va a ser un mundo, según dicen los expertos, pues donde quizá ahorraremos más y gastaremos menos, donde cambiaremos nuestros hábitos en la forma de relacionarnos, incluso socialmente, nuestras preferencias de consumo. Hay quien dice que consumiremos más dentro de casa y consumiremos menos ocio fuera de casa. Bueno, que viajaremos menos, no lo sé. También decíamos eso después de los atentados del 11 de septiembre y efectivamente ocurrió, pero luego en algún momento volvimos otra vez a la normalidad. Bueno, todos esos impactos querré analizarlos con vosotros y ver cómo van a afectar a los distintos sectores de la economía y a la actividad de inversión, porque todo esto tendrá una consecuencia seguro en las estrategias de inversión. Lo vamos a estructurar, por lo tanto, en esas 3 fases y por no consumir más tiempo, empezamos ya directamente con las preguntas, pero antes os recuerdo a todos los que nos estáis oyendo un tema. Yo voy a hacer preguntas a nuestros ponentes hasta aproximadamente las 5:10, 5:15, para dejar 15-20 minutos para las preguntas que vosotros vayáis planteando. Para eso hay un buzón, que lo tenéis ahí en la aplicación, el Q&A, donde podéis ir poniendo las preguntas que queráis que hagamos. Cuando lleguemos a ese punto, sacaré la lista, intentaremos contestar a todas o a todas las que se pueda. Bueno, pues si os parece, empezamos. Y empezamos con Miguel. Miguel, lo que me gustaría es hacerte una pregunta que nos sirva un poco de contextualización de todo esto y es, recuérdanos la foto del sector de capital privado en el mes de febrero. Es decir, antes de que todo esto ocurriera teníamos un sector fuerte que quiero, por favor, que nos recuerdes porque creo que en la situación en la que nos encontrábamos de fortaleza en febrero y que muchas de esas características siguen en vigor, pueden estar las claves de la recuperación futura. Vamos a empezar por ahí, Miguel. Muchas gracias, Enrique. Sí, evidentemente ya parece que era muy lejano, pero en febrero el sector estaba en plena explosión a niveles máximos de inversión. En España llevamos varios años batiendo récords y en general con muy buenas cifras en todas las magnitudes, en encima de inversión, pero también en captación de fondos, desinversiones, etcétera. Claramente un sector en expansión que en el mundo financiero ganábamos cuota en la medida en que éramos capaces de ofrecer mejores soluciones a las compañías y mejores alternativas a los inversores. Yo creo que hay que, como dices, para sacar consecuencias, creo que hay que tener muy presentes cuáles eran esas fortalezas, porque son las cartas que tenemos que jugar ahora para ganar esta partida, ¿no? Y yo creo que teníamos unos beneficios y unas ventajas que siguen siendo ciertas hoy. Una estructura de propiedad muy alineada, desde los gestores hasta los inversores, una capacidad de añadir valor con cada vez más conocimiento en manos de las gestoras de capital privado, con la capacidad de aportar conocimiento, valor, compartir mejores prácticas, compartir esa sensación de urgencia con nuestras empresas participadas, todo ello con una misión de medio y largo plazo, no solo del corto plazo. Yo creo que eso era verdad antes y es extremadamente valioso ahora. Contamos con capital, un bien escaso, se habla de las necesidades de liquidez. Tenemos capital fundamentalmente para la defensa de nuestro portfolio, pero también para capturar oportunidades a través de nuestro portfolio o en nuevas inversiones. Y cuando pues, algún fondo está con menos liquidez en estos momentos, conoce muy bien el acceso a sus inversores, etcétera, ¿no? Y hay un mercado pues, de secundarios, etcétera, cada vez más activo que permite maximizar la captación de capital. Hemos sido gente que hemos gozado de estructuras de financiación flexibles en nuestras compañías. Yo creo que eso es una enorme ventaja hoy. Ya vivimos en la crisis anterior, cuando aunque tengas niveles de deuda alta, cuando tienes una estructura de financiación bien estructurada, en pocas manos con capacidad de interlocución, es mucho mejor que tener una estructura a lo mejor de menos deuda, pero menos organizada en manos de muchos financiadores, ¿no? Y además sabemos que las estructuras de capital en los últimos años
pues tenían muy pocos covenants, eran muy back-ended, el servicio de la deuda pues requería menos de lo que en otras crisis, por ejemplo, ¿no? Y luego yo creo que además hay una ventaja que vamos a tener y es que estamos en general digo, no se puede, esto no es todos, pero en general en sectores que gozan de tailwinds. Yo creo que es un sector que no es la primera crisis que vivimos, que estábamos buscando desde hacía años inversiones en sectores que no dependían tanto del PIB, sino de cambios seculares en la forma de operar determinadas industrias, ¿no? Yo creo que esos cambios muchas veces se van a acelerar, por lo cual nos vamos a beneficiar del mix de nuestras carteras, que es siempre mejor que el de los sectores públicos. Yo creo que en definitiva vamos a sufrir menos que lo que son los mercados públicos o otras compañías, lo cual no quita que el camino va a ser difícil por el camino, ¿no? Bueno, yo algo que no he dicho en la introducción es que yo creo que más allá de todas las preguntas que yo haga a los ponentes, la pregunta principal, la que subyace a toda nuestra conversación es qué puede hacer el sector de capital privado para contribuir o para ayudar al tejido empresarial en esta situación tan extraordinaria. Yo creo que Miguel ya ha apuntado en ese repaso a cuál es la foto de febrero, que yo creo que sigue siendo la foto en este momento, pues muchas de las pautas que seguro se irán repitiendo. Un comentario a los ponentes. Yo tengo mis preguntas y las voy a ir lanzando a los distintos ponentes, pero sentiros libres. Si alguno quiere apuntar algo, corregir algo o dar una opinión complementaria, sentiros completamente libres, ¿eh? Bueno, pregunta para Íñigo. La última crisis importante que hemos vivido ha sido la del 2008. Crisis muy diferente a esta, pero ha sido el último evento de crisis importante. ¿Qué lecciones consideras que el private equity, la industria del private equity obtuvo de esa crisis que puedan ser aplicables ahora mismo? Las reacciones van a tener que ser muy distintas, ¿no? O sea, en el año 2008 trabajábamos todos para aligerar deuda y en el balance y trabajar en los P&Ls para trabajar en una caída de la demanda definitiva. Ahora mismo yo creo que lo que estamos haciendo es reforzar las situaciones de liquidez y encontrar un poco cómo va a ser el nuevo paradigma en el P&L, ¿no? Porque yo creo que cada sector va a tener un nuevo entorno, un nuevo paradigma a la hora de salir. Con lo cual yo creo que son muy distintas la de 2008 y la de 2020, pero lo que sí es verdad es que sabemos trabajar en situaciones de estrés. Sabemos que tenemos que tomar acciones rápidas, ¿no? Hasta el 2008 yo creo que habíamos estado acostumbrados a trabajar en situaciones muy cómodas de ciclos muy limitados y en las que los crecimientos eran más bien continuos, ¿no? Y yo creo que ahora estamos preparados para que esto no sea así. Estamos en una situación grave, severa, igual que la del 2008, aunque con estas diferencias que yo matizaba, y esto nos permite estar preparados para tomar estas decisiones tan radicales, no tan severas. Muy bien. Pedro, estamos centrados todavía en ese primer bloque de preguntas que yo describía como la reacción inmediata, ¿no? Es decir, aquello a lo que os estáis dedicando de forma muy inmediata por estar todavía en el shock inicial. Y en ese sentido, ¿cómo se vive una crisis de este tipo desde un fondo internacional como vosotros? Es decir, ¿recibís instrucciones globales sobre cómo actuar? ¿Tenéis instrucciones sobre el destino, geográficamente hablando, de las nuevas inversiones en una situación como la actual? Al ser el capital, como siempre decimos, un bien escaso, esto genera competencia entre las distintas oficinas de Permira, entre los distintos países. Cuéntanos un poco. Sí, en primer lugar, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Mira, yo creo que uno de los beneficios de estar en un fondo global es que nosotros desde el principio ya veíamos cómo estaba impactando en Asia el tema del virus. Seguidamente se produjo los contagios en Italia y nosotros ya en febrero empezábamos a tener planes de contingencia
para todas nuestras compañías de portfolio y clasificándolas, pues oye, seguro que todos tenemos o hemos hecho ejercicios similares de pues, semáforos rojos, verdes, naranja, amarillo, de tal forma que eso pues nos ha permitido, yo creo que reaccionar rápido. Estoy de acuerdo en que esta crisis es distinta de la de 2008. Creo que, y tiene mucho que ver esto con la pregunta de regionalmente cómo nosotros lo vemos. Yo creo que la del 2008, en primer lugar, se tardó mucho en reaccionar. Yo creo que ahora hay un foco muy grande en seguir manteniendo la liquidez en el sistema. Yo creo que pues tanto los private equities como los bancos están facilitando mucho la tarea de digamos, de sobreponerse a este shock inicial, pero sí es cierto que en el 2008-2009 después vino la ola en España de deterioro hasta el 2013. Yo creo que eso desde el punto de vista de inversión pues nos lo puso un poco más difícil que en otras geografías que tuvieron un shock muy profundo en 2008, pero ya en 2009 se estaban recuperando. Yo creo que en este caso no va a ser así. Creo que esto es un problema completamente global y oye, unas geografías tendrán más dificultades que otras de salir, pero yo creo que no hay una geografía en la que pensemos que se esté más inmune o menos inmune o alguien vaya a estar mucho más perjudicado que otra, de tal forma que nosotros siempre hemos visto el mundo de forma global. Nosotros estamos organizados casi más que en regiones, en sectores. Nuestras inversiones, pues o nuestra estrategia de inversión está basado en lo que llamamos resilient growth y en invertir en compañías pues con una base de activo fijo de alguna manera limitada, es decir, nos hemos enfocado los últimos 10-12 años en invertir en salud, en educación, software, tecnología online y de momento pues oye, estamos muy contentos y cómo está yendo, cómo se está comportando nuestro portfolio, y desde ese punto de vista esto lo vemos un poco como una confirmación de nuestra tesis de inversión y pensamos que a futuro pues será exactamente igual y no tenemos ningún bias respecto de en qué región vamos a invertir o no. Iremos a donde estén las oportunidades, estén donde estén en el mundo. Nosotros más o menos invertimos ya un 35-40% en Europa, 40% en Estados Unidos y el resto Asia. Y yo creo que debería seguir siendo así, ¿no? Nosotros levantamos un fondo de 11.000 millones, el cierre fue casi a finales de 2019, o sea que esto nos pilla en una situación en la que creo que tenemos un portfolio relativamente saneado y con mucho capital. Entonces, a tu pregunta de si va a haber, digamos, una lucha por región para ver si tenemos capital o no, yo creo que tenemos capital suficiente tanto para apoyar a nuestras compañías si lo necesitan en estos momentos como para acometer nuevas inversiones en cualquier parte del mundo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que se ha venido hablando y luego yo creo que lo vamos a comentar es el shock y el potencial déficit de liquidez. Yo creo que eso se está parando bien. Yo creo que en los mercados se han enfocado mucho en la pandemia y en los efectos, digamos, de salud y si la curva se aplana o no se aplana. Yo creo que la pregunta del millón para las próximas semanas es si esa crisis de liquidez se puede transformar en una crisis de solvencia en función de cómo se comporte la demanda en los próximos meses, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a ir derivando qué tipo de operaciones vamos a ir viendo en nuestro mercado en las próximas semanas o, mejor dicho, en los próximos meses. Claro. Laura, imagino que para vosotros también vuestra prioridad debe ser apoyar a vuestras participadas y a las compañías de vuestro ecosistema, digamos. ¿Dónde se necesita más ayuda? ¿Cuáles son las prioridades? Pues, bueno, a mí me gustaría matizar un par de cosas. Yo que soy una optimista empedernida y que me he zampado con patatas la crisis de la .com en el año 2000, la financiera del año 2008 y todas las que nos echen,
Yo creo que hay dos cosas importantes. Primero, el mundo de las compañías tecnológicas, las startups, por definición, están acostumbradas a sobrevivir con pocos recursos. Con lo cual, lo que estamos viendo que de alguna manera está ocurriendo en el mercado tradicional no está siendo tan grave en el mundo de las startups. Sí que es verdad que está siendo más delicado el momento de fundraising porque lleva un poquito más de tiempo, pero sí que es cierto que al final los problemas que resuelven la mayor parte de las tecnológicas son precisamente que podamos estar ahora en este webinar con Zoom pudiendo atender a más de 150 participantes que tenemos en línea, ¿no? Entonces, creo que donde está el problema es donde existe la oportunidad, una vez más. Entonces, de las compañías de nuestro portafolio, que yo tengo muy diversificado, 30% en Estados Unidos, 30% en Latinoamérica y 30% en Europa, lo que estamos viendo es muy diferente, ¿vale? Las compañías americanas siguen creciendo, es decir, estamos viendo en todo lo que es education tech, health tech, jobs creation, todo lo que son fintechs, evidentemente están creciendo, todo lo que es última milla, delivery service está creciendo. Entonces las compañías siguen contratando talento. Es más, están contratando cada vez más compañías americanas talento en Europa y yo estoy barriendo para casa, para España, porque indudablemente hay muchísimo talento disponible, más que va a haber, y además de una manera mucho más barata, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, lo que estamos viendo en Latinoamérica es que evidentemente que son ecosistemas mucho más subdesarrollados y hay mucho menos capital disponible, las valoraciones están cayendo de manera espectacular, ¿no? Ahora sí, el que es buen emprendedor y que ataca un segmento grande, como puede ser una fintech en México, no lo está sufriendo tanto. Estoy hablando un poquito más a nivel general. Yo he sacado unos datos que creo que son divertidos para compartir, para que veáis un poco a nivel, al final del Q1, cuál es el estatus de la inversión en venture capital, tanto en Estados Unidos como Latinoamérica como Europa. Entonces, lo que estamos viendo es que en Estados Unidos, por ejemplo, ha descendido la inversión solo en un 4%. Sin embargo, los deals son un 60% más grandes. Es decir, si antes se invertía 7 millones, ahora se están invirtiendo 11 millones de media por deal. Sin embargo, en Europa, que también hemos descendido en un 4% lo que son las inversiones en capital de tecnología, venture capital, también es verdad que hemos visto que los deals, el tamaño de los deals ha crecido un 120%. Es decir, donde antes se invertía 3 millones de media, ahora se están invirtiendo en 7. El perdedor, como decía antes, los pobres fundadores latinoamericanos, donde ha caído radical un 40% la inversión, pero sin embargo los pocos que lo consiguen también tienen un deal más grande de más o menos un 110%. Entonces, en resumidas cuentas, mi portafolio, estamos siempre afianzados, no tenemos FAT, como dicen en Estados Unidos, porque estamos acostumbrados tanto nosotros como las compañías, que son 40 compañías en aceleradora y 20 en el primer fondo, estamos acostumbrados a trabajar con pocos recursos. Evidentemente, somos nativos digitales, con lo cual podemos trabajar desde casa sin ningún problema. Hemos aplicado muchas normas solidarias, también es verdad, porque sabemos que en cuanto esto repunte en más o menos un año, que podamos seguir creciendo a los valores de antes, creo que de alguna manera esto vamos a necesitar mucha de la gente que ahora está disponible en el mercado, con lo cual creo que no es mejor momento, y un poco en base a lo que ha dicho tanto Miguel como Pedro, precisamente es el momento de las tecnológicas. O sea, yo les digo a todos los founders que nos estén escuchando y a todos los que estéis investigando nuevos assets en los que invertir, señores, esta crisis la salva la tecnología, así que creo que tenemos una oportunidad entre todos y sobre todo países como España, que aunque no hay demasiado capital invertido en innovación, hay muchísimo talento, creo que tenemos una oportunidad espectacular para salir más fuertes en cuanto a la parte tecnológica. Y por último, un último detalle. Yo que estoy muy en contacto con todos los private equity en España y en Estados Unidos, una de las cosas que me ha sorprendido en las últimas semanas es que están como locos por entender cómo las compañías de nueva creación tecnológica pueden ayudar a sus portafolios de private equity, porque muchas de las compañías se están viendo forzadas a trabajar en estas nuevas con nuevas fórmulas, y sus compañías actuales no son capaces y no saben atraer el talento como para poder transformarlas desde dentro. Entonces, esa colaboración en empresas de nueva creación tecnológica con empresas tradicionales de vuestros portafolios, creo que va a ser espectacular a partir de ahora.
Fantástico. Luego retomaremos ese mensaje, Laura, el mensaje de la oportunidad que esta situación representa para el próximo ciclo de inversión, pero también para esa colaboración entre vuestras participadas tecnológicas y compañías más tradicionales. Íñigo, misma pregunta para ti. ¿Cómo están vuestras participadas? ¿Qué necesidades tienen? ¿Y cuáles son vuestras prioridades para estabilizar vuestra cartera de participadas? Bien. Lo importante, hay de todo. Hay de todo. Y esta es la particularidad de esta crisis, ¿no? Que al no ser una crisis de demanda en la que todo baja, es una crisis de oferta, pues tenemos empresas en las que la oferta no ha parado porque son esenciales, tenemos muchas de alimentación, donde la demanda crece y las empresas van mejor que antes. Sin embargo, hay otras donde las más radicales, la oferta ha parado al 100% por estar en un estado de alarma. Tenemos centros deportivos, hoteles, ¿no? Y ahí la oferta está 100% parada. Entonces, esta es la radicalidad de esta crisis, esta es la complejidad de esta crisis, ¿no? De momento, porque puede tornarse en una crisis de demanda, como decía antes, si se prolonga, pero hoy es una crisis de oferta. Entonces tenemos de todo en el portafolio, las que van mejor porque no les ha afectado por ser esenciales la oferta y las otras, ¿no? ¿Cómo estamos reaccionando? Pues estamos reaccionando en función de cada sector y de cada empresa, como es lógico, ¿no? En las que son esenciales y no les está afectando esta crisis de oferta hoy, no estamos reduciendo personal, al revés, y lo estamos más preocupados en controlar que los sistemas productivos no sean disruptivos, es decir, que no haya contaminaciones, que no tengamos problemas en la producción, porque la demanda está a tope. Sin embargo, en otras, en las que hemos cerrado, por ejemplo, porque hay una crisis grave de oferta, por lo que decía antes, los hoteles, las clínicas dentales, pues ahí las reacciones son las siguientes. Y yo diría que hay dos reacciones inmediatas. La primera es la caja. ¿Cómo aguantamos con la mayor caja posible este bridge? Que no sabemos cuánto va a durar, con lo cual hay que cargarse de caja. Y yo diría que estamos todos underestimating, ¿no? Y segundo, reduzcamos el burn rate. Es decir, hibernemos al máximo las empresas, y también lo decía antes Laura, y tampoco escatimemos en esto. O sea, donde creemos que va a hacer falta hacer un ERTE de 2 meses y de 100, hagámoslo de 6 meses y 200, porque nos va a hacer falta. Estas son las dos grandes reacciones para la gestión inmediata de las compañías del portafolio que se ven afectadas por la crisis de oferta, como digo. Y nosotros estamos ya anticipándonos a la siguiente etapa de gestión, que es el ramp-up. Y esto también va a cambiar según los distintos sectores y según las distintas compañías, porque dependiendo de cómo salgamos de esta crisis, y antes lo mencionaba Pedro, y cuánto nos afecte la duración, las dinámicas en los comportamientos humanos y los paradigmas en cada uno de los sectores va a ser distinto. Y hoy no lo conocemos, pero tenemos que estar preparados para saber reaccionar rápidamente. Y os pongo algunos ejemplos. O si quieres lo dejo para alguna pregunta posterior, que me parece que luego igual entramos en el tema. Pero vamos a estar anticipándonos a cómo van a cambiar las mentalidades, la psicología de los consumidores en los distintos sectores y en cada una de las empresas que tenemos para poder sobrevivir. Claro. Perfecto. Gracias, Íñigo. Miguel, cambio de tema. El Gobierno ha lanzado una serie de paquete de medidas de ayuda al tejido empresarial para evitar que toda esta situación de hibernación de la economía que estamos sufriendo ahora se traduzca en quiebras de compañías solventes. Y ahí están los paquetes de liquidez, avales, etcétera. Danos tu evaluación
sobre si crees que son suficientes y si estáis echando en falta algunas medidas adicionales también en comparación con lo que estén haciendo otros gobiernos, otros países que consideres que estén siendo más acertados en eso. A ver, lo primero es que creo que encaminadas están bien encaminadas, ¿no? Desde el punto de vista que también hemos empezado porque o damos por hecho, pero era una decisión que se ha apostado por la salud antes que la economía, ¿no? Yo creo que eso es una decisión que se ha tomado de forma generalizada, pero que a posteriori tampoco es tan obvia. Dicho eso, creo que estamos en un momento en que ya no es uno u otro. Creo que necesitamos a los dos, porque si no cuidamos la economía va a sufrir la salud mucho. Con lo cual es importante gestionar adecuadamente la crisis económica en estos momentos. Digo que están bien encaminadas porque están enfocadas a lo que se ha mencionado en estas intervenciones previas y que tú también mencionabas. A la liquidez, a maximizar la liquidez para las empresas con las líneas de crédito, avales, aplazamientos, flexibilidad para ajustar las estructuras. Yo creo que se avanza en esa dirección. Foco en los más vulnerables. Yo creo que si hemos aprendido también algo de la crisis anterior es que ha habido un segmento de la población que se ha quedado detrás, y eso pues no debemos permitir que vuelva a ocurrir. Dicho esto, más que las medidas, yo creo que lo que sí es mejorable es la ejecución, ¿no? Hay bastante confusión en muchas de estas medidas en cómo se pueden poner en marcha. Ha habido cierto retraso en algunas otras, como aplazamientos, etcétera. Y nos preocupa en particular una medida que pensamos que no se ha calibrado adecuadamente el impacto que puede tener. Me refiero a las limitaciones a la inversión extranjera, ¿no? Se ha cambiado de un régimen de liberalización tras un objetivo que es absolutamente comprensible y loable, como es defender ciertas empresas estratégicas en un momento en el que son especialmente vulnerables. Ha sido una medida que se ha puesto en práctica de una manera tremendamente amplia en su definición y además de momento ilimitada en el tiempo. Nos preocupa enormemente porque esto yo creo que es algo que vamos a hablar el día de hoy. Creemos que nuestro sector es parte de la solución, pero yo creo que esto va a inhibir la capacidad de respuesta del sector. Como decía, es una definición amplísima, es una definición que puede impedir en determinados casos hasta las gestoras nacionales que tengan más de un 25% de inversores extracomunitarios tomar participaciones en compañías. Hablaba de que el año pasado el sector aportó 8.500 millones de inversión directa en España y yo creo que esto es un freno en los términos en los que está planteado hoy. Y es especialmente sangrante para el sector de la tecnología, ¿no? Para startups, etcétera, pues porque el componente tecnológico en la inmensa mayoría de los casos puede entenderse que cae dentro del ámbito de esta regulación, ¿no? Cual, de forma muy resumida, o sea, creemos que las medidas van bien encaminadas, la ejecución es mejorable y es especialmente grave. Creo que los otros temas se ha escrito muchísimo y son generales a todas las empresas, ¿no? Pero creo que este tema de las limitaciones a la inversión extranjera, tal como se ha planteado, no discrepamos en absoluto en el objetivo, supone un riesgo grave y un perjuicio para que seamos catalizadores de esa recuperación. También creo que estamos al principio. Yo creo que son medidas urgentes para allá. Hay que ver cómo evoluciona. Probablemente sea necesaria más liquidez y más medidas a medio plazo, ¿no? Muy bien. Laura, por alusiones, ¿tú qué opinión te merecen estas medidas de limitación a la inversión y el impacto en el sector de la tecnología? Y lo enlazo con otra pregunta para ti, y es un poco más amplia, es la que le hacía a Miguel, pero más centrada en el mundo venture y en el mundo de la tecnología. Si consideras que dentro del paquete de medidas que ha lanzado el Gobierno, si el mundo de la tecnología está suficientemente cubierto o si nos estamos olvidando de él. Pues mira, y no sé si hay alguien del gobierno escuchando, me da exactamente igual. No lo sé, puede que sí. O sea, yo voy a ser absolutamente sincera por el amor que le tengo a España. A mí, muy bien, sinceramente, me parece que es terrible a nivel ya no crisis que estamos viendo, pero que sean países con mayor potencial de talento y donde menos se ha invertido siempre en innovación. Eso para empezar. Para continuar,
yo que soy española, que llevo 15 años fuera del país, que he invertido en España, que tengo oficina en España, que empleo, tengo 15 compañías en España en la aceleradora y tengo 10 del fondo, que estoy empleando a más de 30 personas, que me pongan esto, ¿cómo se dice? Puertas al monte. Al campo. Me parece es de traca maraca, con perdón. Entonces, creo que hay que distinguir y que hay que ayudar al gobierno a entender. Vamos a ver, ¿en qué sectores peligra la innovación española? Es decir, ¿somos buenos en ciberseguridad? Que señores, lo somos. Somos de los mejores en ciberseguridad a nivel mundial. Protejamos esa propiedad intelectual que tenemos en España, hagamos una serie de paquetes de medidas para ayudar a que todos esos founders y todas esas compañías sigan invirtiendo en ciberseguridad, que es el futuro, pero no le cortemos a los que estamos intentando apoyar a estos emprendedores, no me pongas problemas, ¿no? Entonces, por un lado, creo que es que hay que ayudar a entender al gobierno cuando se van a tomar determinadas decisiones. Bueno, vamos a tangibilizarlas. ¿Qué significa? ¿En qué sectores? ¿Hasta qué porcentajes? Hay 1000 fórmulas para poder proteger esa parte. Por otro lado, yo creo que ahora estamos todos como creo que necesitamos un poquito más de sentido común, ¿no? O sea, creo que necesitamos que se tomen decisiones con sosiego y que se tomen las decisiones siempre rodeados de un pool de expertos que puedan obtener lo mejor. Por ejemplo, nosotros en la Unión Europea, el Comité de la Unión Europea está formado por científicos, investigadores, oficiales de gobierno, venture capital y emprendedores. 22 juntos en una sala. Es espectacular la cantidad de ángulos que le podemos dar a la Unión Europea a la hora de tomar determinadas decisiones. Pues yo lo único que pido es que a nivel local en España, antes de venir con una ristra de medidas, vamos a hacer esto y lo otro y tal y cual, porque estamos todos nerviosos, sentémonos, aportemos cada uno lo que pensamos que puede ser mejor, pero no a corto plazo, sino vale, medidas inmediatas a corto plazo y a medio y a largo plazo. Pero sobre todo, España se merece, o sea, es increíble, se merece muchísimo más apoyo a nivel innovación y sobre todo en el sector emprendedor. Si es que los grandes empresarios de este país han sido emprendedores. Entonces, rompo la lanza porque realmente a mí me parece una vergüenza. Muy bien, pues queda clarísima tu opinión. Y voy a seguir invirtiendo, me da igual. Me pongan los problemas que me pongan, voy a seguir invirtiendo en talento español. Pedro, ¿nos escuchas? Solo por confirmar que nos escuchas, porque la siguiente pregunta va para ti. Vamos a hablar del ramp up, es decir, vamos a hablar ya de la fase de recuperación, cuando vayamos, esperemos que pronto, abandonando las medidas inmediatas, salgamos del estado de alarma y empecemos a ver una recuperación que seguro será progresiva de nuestra vida y también de la actividad empresarial. ¿Con qué escenarios trabajáis vosotros temporales? Es decir, ¿cuál es vuestra estimación de en qué medida vamos a ir viendo esa recuperación en los próximos meses? Y segundo, ¿cómo va a influir eso en que el foco actual que tenéis fundamentalmente en el cuidado de las participadas vaya girando hacia una actividad inversora más activa? Pedro, no sé si escuchas y puedes contestar. Y si no, sí, estás. Sí, me he desconectado. ¿Me puedes repetir brevemente? Bueno, te he hecho la pregunta del millón, y es ¿cuándo nos vamos a recuperar? Es decir, vale. ¿cuándo empieza la recuperación en los escenarios que estáis barajando vosotros? Por eso te has desconectado, esta es la difícil, ¿vale? ¿Y en qué medida iréis virando de un foco prioritario en las participadas hacia una actividad inversora más intensa? Vale. A ver, yo creo que estando confinados como estamos y no sabiendo muy bien cuánto tiempo vamos a estar confinados, yo creo que responder a esa pregunta, como bien dices, es complicada, ¿no? Y yo creo que la dificultad que tenemos ahora es que es muy difícil ponerle precio a los activos, porque en realidad el mercado o nosotros pues somos incapaces ahora mismo de hacer una mínima proyección razonable con cierto grado de
de confianza, ¿no? Yo creo que hasta que eso no ocurra, yo creo que es muy difícil que haya operaciones. O sea, que más allá de que yo creo que todos entendemos, oye, pues en qué tenemos que ayudar a nuestras compañías, cuáles son los riesgos, las oportunidades, y prácticamente pues vamos semana a semana. Nos encantaría poder estar en una situación de invertir, pero el problema es ponerle precio hoy en día a los diferentes activos, ¿no? Y de hecho, vamos, los índices de volatilidad pues hoy empezaron altísimos, siguen muy altos. Nosotros tenemos la sensación de que el foco de momento se ha puesto mucho en lo que es la pandemia en sí, ¿no? Y si podemos empezar a hacer una vida medianamente normal en el corto plazo, en las próximas semanas, pero pensamos que todas las valoraciones que hay fuera, básicamente transacciones pues no hay, porque desde que empezó realmente el problema como tal de forma global, pues ha habido muy pocas operaciones. El otro comparable, digamos, que a la que pues nos podemos tomar como referencia, que son las cotizadas, pues la realidad es que no sabemos si esa es una referencia válida o no, por cuanto que adivinar cuál va a ser la proyección de 2020 o 2021 o los planes de creación de valor a partir de lo que está ocurriendo ahora, pues es muy difícil, y es probable que todavía, o hay un riesgo, nosotros vemos, digamos, hacia valoraciones más negativas en función de los escenarios que se puedan abrir para finales de 2020 y 2021. O sea, que yo creo que hay que estar un poco, estar con o afrontar estas próximas semanas, incluso meses, con cautela, ¿no? Yo creo que las valoraciones es muy difícil que vuelvan en el muy corto plazo a donde estaban justo antes del COVID. Yo creo que todos podemos estar más o menos de acuerdo en que estábamos en momentos de pico, en el momento o en el ciclo alcista que más tiempo ha durado probablemente en la historia moderna, aunque también es cierto que la caída que se ha visto y de alguna manera el no poder ponerle precio a los activos es sobre todo en segmentos más ligados al consumo discrecional y a la propia industria, ¿no? Entonces, sectores como salud, o bueno, lo que hablaba antes, ¿no? Salud, educación, software, yo creo que el impacto ha sido más limitado, y desde ese punto de vista yo creo que empezaremos a ver más transacciones en esos sectores que en otros sectores que han sido más impactados y donde pues de alguna manera poner un precio a unas perspectivas pues que son difíciles de adivinar. Pues yo creo que ahí es donde empezarán a haber más oportunidades. También creo que a partir de lo que estamos viendo, aquellas compañías y en sectores que se comporten mejor, yo creo que de alguna manera el valor intrínseco, pues yo creo que va a incrementar, y de alguna manera todos estos sectores pues en el futuro deberían tradear, si me permitís la palabra, una prima con relación a sectores pues que son cíclicos y que quizá pues ante un shock tan extremo, pues obviamente como el que estamos viviendo, pues obviamente están sufriendo más, ¿no? Y aunque no pueda decir cuándo o no tengamos una visión de cuándo esto realmente va a empezar, yo creo que sí que se puede tener una idea de qué operaciones se van a hacer. Es decir, yo creo que afortunadamente, y a diferencia de 2008, la liquidez no es un problema, y bien por la experiencia de aquellos años donde pues muchos de nosotros la hemos vivido, y porque la situación de los bancos centrales, gobiernos y bancos es muy distinta a la que había en el 2008, no hay un problema de liquidez, pero es posible que en función de cuándo tarde la recuperación, haya estructuras de capital que no sean sostenibles, que a pesar de que hayan conseguido salvar un problema de liquidez, puede ser que esa estructura de capital resultante de este shock no sea sostenible. Entonces yo creo que compañías, sectores buenos, con crecimiento, y compañías líderes de mercado con estructuras de capital probablemente poco sostenibles, ahí es donde yo creo que empezaremos a ver más operaciones. Yo creo que además el private equity deberá ser más creativo y más imaginativo para dar soluciones
a compañías que probablemente en este caso pues una solución tipo equity puro pues tampoco sea lo más, digamos, lo más atractivo o lo que esas compañías pues en los próximos meses estén buscando, ¿no? Pero desafortunadamente la verdad es que la visibilidad que tenemos hoy es muy limitada, y lo que creo que sí que todos tenemos más o menos claro es el estar un poco ayudando a nuestras compañías de portfolio, que es lo que creo que debemos hacer, monitorizar qué segmentos y qué empresas nos parecen atractivas desde el punto de vista de la inversión para seguir haciendo trabajo, pero solamente cuando se estabilicen las cosas poder empezar a pensar en una potencial inversión, porque ya digo, las referencias que hay de precio no son obvias y el mercado de deuda pues es inexistente. Muy bien. Bueno, antes de formular la siguiente pregunta, un recordatorio a nuestra audiencia, que son 138 personas. Como vamos a terminar en breves minutos, yo todavía no he introducido ninguna pregunta a la audiencia porque no hay ninguna, es decir, no hemos recibido ninguna. Os animo, si alguno tenéis alguna inquietud, de que lo lancéis al buzón para que nos dé tiempo de contestarla. Íñigo, me gustaría hacerte una pregunta parecida, pero más que enfocada a la estimación temporal, pensando ya en el futuro. Es decir, en cómo, como decíamos en la introducción, cómo consideráis vosotros que este efecto COVID nos va a cambiar, y nos va a cambiar, como decíamos, en nuestra forma de vivir, de relacionarnos, en nuestras prioridades de consumo, etcétera, y por lo tanto el impacto que eventualmente eso va a tener, positivo o negativo, en determinados sectores. Entiendo también que ya antes del COVID estábamos viviendo la transformación progresiva de los modelos de negocio de algunos sectores, y voy a poner un ejemplo, las agencias de viaje, y ya vimos pues la situación de Thomas Cook, etcétera, y donde quizá la recuperación de esta situación lleve a acelerar la implantación de modelos de negocio ya distintos. Entonces, todo eso ocurrirá. Me gustaría saber qué visión tenéis vosotros sobre eso, qué reflexiones estáis haciendo sobre eso, y en qué medida eso cambiará o alterará vuestra estrategia de inversión a futuro. Quizá os vais a fijar más en unos sectores que en otros, pensando en la nueva ola de inversión, ¿no? Claro. Yo diría que vivimos ahora mismo en una situación de gran indefinición, pero a diferencia del año 2008, no tanto por cuándo, como te decías, cuándo vamos a salir de la crisis, que también, sino cómo. O sea, yo creo que la gran pregunta aquí es no cuándo, sino cómo. Cuando salíamos de la crisis del año 2008, pues estábamos viendo la vida iba a ser igual. Los hábitos de consumo iban a ser semejantes. Los paradigmas sectoriales no iban a cambiar mucho. Pero era cuando ordenábamos estructuralmente el mundo y cuando la demanda retomaba pulso. Ahora yo creo que todavía no sabemos, igual mañana encontramos una vacuna, esto nos hemos olvidado, volvemos a reunirnos físicamente y no pasa nada y salimos de la crisis y seguimos. Pero pinta a que puede ser un cambio de paradigma en algunos sectores, ¿no? Y entonces el cómo salimos es muy importante. Ya has puesto algunos ejemplos, ¿no? Pero nosotros estamos empezando a vivir en algunas de las compañías, en algunos de los sectores, pues reflexiones a un potencial cambio de paradigma, ¿no? Entonces, pues el mundo del transporte. ¿Cómo nos vamos a mover en el futuro? Entonces, si seguimos un poco con esta dinámica sanitaria, con esta paranoia de esta crisis que tenemos y no se resuelve plenamente, pues claramente, pues igual las aerolíneas tienen que subir los precios, igual el turismo se convierte en algo más de lujo, igual los hoteleros tienen que subir precios, igual por un tema sanitario hay que poner elementos de control no solo en la alimentación, sino en los propios, en la propia logística, en el transporte, en los hoteles, ¿no? Igual se ve afectado el negocio de Airbnb, o sea, también el ocio y la cultura, ¿no? O sea, es decir, vamos a seguir, nos va a seguir gustando las grandes manifestaciones, las grandes aglomeraciones, o vamos a dar un paso atrás si esto dura y perdura.
y nos vamos a convertir en un poquito más ermitaños, ¿no? Y vamos a cogerle el gusto a no... Nosotros, por ejemplo, en Portobelo estamos ya planteando la idea de que de entrada durante unos meses no tengamos reuniones físicas en la oficina. O sea, es decir, preservemos la seguridad de los trabajadores, ¿no? Se va a poner más de moda esto que estamos viendo. La tecnología, esto que estamos viviendo hoy, ¿se va a volver más cotidiano o no? Y luego, por supuesto, el mundo de la logística. Evidentemente, si nos hemos acostumbrado al consumo online, ¿qué va a pasar con el retail no alimenticio? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a...? Y esto todo estamos hablando de valoraciones. O sea, ¿cómo valoramos negocios en los que el paradigma de consumo va a cambiar potencialmente? Digo que igual de repente en una semana nos hemos olvidado de todo esto, pero puede que no. Y nosotros pues estamos ahora mismo reflexionando sector a sector y compañía a compañía para ver cómo va a pasar. Y en los que no son tan inicialmente disruptivos en la oferta, como podrían ser el sanitario o el alimentario, que la demanda sigue fuerte, pues también estamos viendo cambios en el paradigma. O sea, se va a apreciar mucho más la vida. Se va a valorar mucho más los productos de marca o los test en productos alimentarios o el envase. O sea, ¿qué cosas van a cambiar a la hora de construir nuestras empresas, a la hora de valorar los modelos de negocio a futuro? Porque no va a ser como en el año 2013, es decir, oye, ya cogemos el pulso y la gente va a salir a la calle y el comportamiento humano va a ser igual. Puede que esto no sea así, pero como digo, y volviendo un poco a la pregunta del millón tuya y a la respuesta del millón de Pedro, es decir, hoy todavía no sabemos nada y tenemos que estar viviendo al día y estar viviendo a la semana. Pero aquel que se precipite puede meter el pie en un pozo. Muy bien. Enrique, oye, sí Miguel. que, como has hecho una mención, sí que hay algunas preguntas, no sé si has podido verlas. Sí, las he visto, es que han entrado todas de golpe, han entrado 4 o 5, las he leído en diagonal. Muchas yo creo que están contestadas porque tienen que ver con escenarios de recuperación, cómo veis la recuperación, etcétera. Muchas van por ahí, pero sí os voy a hacer alguna, aunque soy consciente de que estamos ya fuera de tiempo y por lo tanto lo que os pido es respuesta telegráfica, ¿vale? Pero sí creo que debemos atenderlas porque para eso hemos animado a que las hagan. Y una va dirigida a ti, Miguel, y la leo literal. Miguel, ¿cómo ves a los LPs? ¿Pendientes más de los portfolios que de nuevos commitments? ¿Algún cambio en sus estrategias a corto plazo? A ver, esto lo pongo en el contexto de otras sobre el fundraising. Yo creo que hay 3 categorías del LPs en estos momentos. Los menos, que es business as usual, podríamos decir, por ponerle números, un 20-25%, un 20-25% que están cerrados for business, closed for business, y tienes aproximadamente un 50-60% que está open, pero con cautelas. Yo creo que hay que entender varias cosas. ¿Por qué esto? Uno, hay todo tipo de LPs. Nosotros en Altamar tenemos nosotros el PIS también, y hay fondos de pensiones, hay compañías de seguros. Imagínate que esté la compañía de seguros en el mundo de los decesos, ¿no? Entonces creo que la gente, igual que las compañías, tienen que hacer su análisis de dónde están y cuáles van a ser sus necesidades de liquidez, y hay gente que verdaderamente no sabe cuáles son sus balances, ¿no? Existe el problema del efecto denominador, que esperemos que sea menor que en otras crisis, pero yo creo que esto lo que implica es que la gente está intentando situarse. Y parte de situarse es entender muy bien su portfolio. Hay otras cosas ajenas al sector, pero en lo que nos atañe dentro del sector es entender qué llamadas de capital. Nosotros hemos sido súper activos y nuestra primera reacción ha sido estar en contacto con todos nuestros GPs a ver qué necesidades de capital se iban a plantear a corto plazo, porque queremos ser capaces de responder. A mí personalmente me preocupaba muchísimo el tema de las líneas de crédito en los fondos, que si todo el mundo llama capital a la vez para repagar esas líneas de crédito en los fondos se podía crear un problema. Afortunadamente creo que no va a ser así. Algunos lo van a llamar, pero como los bancos siguen operando por ahora con normalidad, no va a ser así. O sea, yo creo que hay esa reacción inmediata. Y eso es esencial. Una vez que vayamos sabiendo dónde estamos, podremos hacer cosas nuevas. Y luego con las preguntas sobre el fundraising, ¿no? Evidentemente los fundraisings se van a retrasar un poco porque es que hay una imposibilidad física muchas veces, ¿no?
Pregunta qué hacer si estás levantando dinero. Yo lo primero que quería es, desde luego, centrarme en mis LPs existentes, que son los que a lo mejor pueden hacer un commitment sin una reunión física, porque el que no te conoce es muy difícil por videoconferencia llegar a tomar una... con todo, y haremos más videoconferencias y menos reuniones físicas, sin duda. Seguro. Pero alguna en algún momento va a ser necesario, ¿no? Seguro. Por ese punto. Entonces yo creo que y no va a haber cambios radicales. En alternativos y en private equity no se pueden ejecutar cambios a la estrategia de un momento para otro. ¿Qué pasa si ahora quiero, porque he descubierto ciencias de la vida es el futuro? Si yo lo decido ahora, hasta que identifico los gestores, probablemente estoy poniendo dinero a trabajar dentro de 2 años, ¿no? En 1 año y medio, 2 años, con lo cual llego tarde. Ahora voy a hacer special seats. Si no estoy ya en fondos de special seats, es muy complicado que mi dinero entre a capturar las oportunidades que se van a presentar en los próximos meses. Muy bien. Bueno, 2 preguntas más y cerraremos. Respuesta telegráfica para que no nos alarguemos. Y esta va para Laura. Pregunta para Laura. ¿Cree que las valoraciones de startups que están en medio o próximas a una ronda de financiación van a caer de forma notable? Laura. Respuesta telegráfica. Según la data de PitchBook y de Crunchbase y de Preqin, las valoraciones están cayendo ya un 20%. Ahora bien, eso no quiere decir que los founders vayan a ceder si tienes un producto realmente en neurociencia o en industrias que son a 10, 15 años, a lo mejor el tema no tiene sentido bajar la valoración. Pero sí que es verdad que aquellos, como decíamos antes, que cash is queen, creo que siendo prudentes y haciendo acopio para la caja, que yo creo que es lo que tenemos o que es lo que se debería de priorizar ahora, sí que recomiendo a los fondos que sean bastante más permisivos y flexibles con las valoraciones. Muy bien. Última pregunta. Se la hago a Pedro y pido después a Íñigo que puntualice o que añada su opinión. Esta me parece interesante. ¿Cómo de importante es el papel que el private debt puede jugar en esta crisis? ¿Y cuándo esperáis que los bancos, dejando a un lado las líneas ICO, vuelvan a apostar por nuevas compañías o operaciones? Pedro, empieza tú, por favor. Muy buena pregunta. Sí. En los próximos meses, y ya lo estamos viendo, la cuota de mercado, digamos, de los fondos de deuda va a incrementar significativamente por una sencilla razón, porque es una discusión bilateral donde ellos toman 100% del riesgo. Y una de las dificultades que tienen los bancos financiadores ahora mismo, al igual que nosotros, es a ponerle precio, nosotros desde el punto de vista del equity y ellos desde el punto de vista de la deuda. Por tanto, creo que por ese motivo y porque creo que el coste de capital va a subir de tal forma que la deuda, digamos, más bancaria, CLOs, va a dejar de ser tan competitiva frente a los fondos de deuda en los últimos años. Por todo ello, yo creo que ahora mismo pues la preponderancia de ese tipo de instrumento y de ese tipo de fondos va a subir significativamente en los próximos meses. ¿Íñigo? Bien, sí, si quieres por añadir, yo haría el siguiente matiz. Yo creo que hay que distinguir entre el corto plazo y el medio plazo, ¿no? En el corto plazo, yo creo que va a haber políticas fiscales expansivas. Creo que estamos viendo que los gobiernos son conscientes de lo que hay en juego. Tenemos las líneas ICO y va a haber más, y la banca está jugando un papel, ¿no? Pero es verdad que cuando tengamos que entrar, pasado unos meses, y dependiendo de cuánto dure esta crisis, las estructuras, como decíamos, las estructuras de capital se tengan que redefinir y que se tengan que adaptar a la circunstancia que salga de esta crisis, pues ahí tendremos que tener tanto inversores en equity como somos nosotros, como inversores de deuda, como son los fondos de deuda, con una diligencia y una capacidad de análisis muy profunda. Pero en el corto plazo yo creo que hay un papel muy importante para que los gobiernos den un paso al frente y pongan dinero temporal para este bridge. Y si no lo hacen, tendremos un problema, porque esta situación que estamos viviendo ahora es la puntual, la de corto. Es una situación de bridge, es una situación que hay que rellenar. Y si nadie da un paso al frente
tendremos una quiebra masiva de empresas y un problema estructural y de demanda mucho más fuerte a medio plazo. Muy bien. Bueno, pues vamos a cerrar. Os ofrezco 20 segundos a cada uno para hacer una reflexión de cierre. Ser muy breves, por favor, y recordar el comentario o la pregunta que hacíamos al principio. ¿Cómo puede el capital privado ayudar al tejido empresarial a salir reforzados de esta situación? 30 segundos, reflexión de cierre. Laura. Bueno, yo creo que lo más importante es que el dinero fluya, como estabais comentando antes Pedro y Miguel, en el sentido de que los fondos que están levantando capital el menos tiempo posible para poder operarlo, los founders, por otro lado, que sean muchísimo más eficientes y que sean más consecuentes con la situación. Pero en general yo creo que las bases las tenemos claras, creo que las ayudas, aunque operativamente no están siendo ágiles, están siendo más o menos sensatas, y luego indudablemente en todo lo que el capital privado puede ayudar al gobierno a tomar las mejores decisiones, mejor que mejor. Estupendo. Pedro. No, yo creo que capital con compromiso a largo plazo, y creo que en lo que se avecina, yo creo que va a haber una consolidación muy significativa en diferentes sectores, y creo que el capital privado pues puede hacer de catalizador de esos segmentos y de dinamizador de la economía en los próximos meses. Íñigo. Para aquellos que estén pensando en invertir y un poco aturdidos por esta situación en la que bajan los precios de la bolsa, baja el real estate, estamos animarles a entender que las mejores añadas como inversión han sido aquellas en las que ha habido una corrección previa. Y animar a los empresarios a entender que pasar momentos de turbulencia con un compañero de viaje experto y que puede ayudar a arrimar el hombro también es muy importante. Con lo cual, a unos y a otros, a los ahorradores y a los empresarios, que se apoyen en nosotros, que tenemos liquidez para ayudarles. Muy bien. Bueno, Miguel, tú has abierto el webinar y dejo que lo cierres tú también. Yo creo que ha sido una conversación muy interesante. Nos hubiera dado para una hora más, pero creo que tenemos que ser respetuosos y así todos nos hemos pasado 10 minutos del tiempo. Ha sido un placer el ayudaros a Ascri a organizar este encuentro, y te cedo ya la palabra a ti, Miguel, para que hagas tu reflexión final y cierres. Bueno, muchas gracias, Enrique, muchas gracias a todos. Perdonad que no nos hayamos extendido. Yo creo que somos claramente parte de la solución. Somos aceleradores del crecimiento, lo demostramos en la crisis anterior. Fue mejor para los inversores estar invertidos en private equity que en otros activos. Fue mejor para las compañías tener accionistas de private equity o venture capital que no tenerlos, y así lo evidencia la información. Esto no es una opinión. Y yo, por tanto, lo que quiero es reivindicar el rol que tiene este sector, ¿no? Y más en estos momentos. Creo que salvando las compañías, creo que invirtiendo en las oportunidades, demostrando la solidaridad que hemos demostrado hasta ahora, que yo creo que lo poníamos de manifiesto hace unos días, ¿no? Es espectacular lo que se está haciendo desde las tecnológicas hasta las compañías más grandes, ¿no? Yo creo que en los telediarios no se habla tanto de lo que está haciendo el sector privado, pero lo quiero reivindicar porque creo que sin nosotros esta solución no va a llegar. Así que animaros a todos, daros las gracias y también animaros a que nos hagáis llegar peticiones de en lo que Ascri os puede ser útil. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.